Bienvenidos de vuelta. Hoy es viernes 7 de abril, Semana Santa. Hoy es feriado, Pascuas en otros lados. Básicamente el mercado está cerrado hoy. Felices feriados, como quieran decirle. Y hoy, nuevamente, lo que está abierto es cripto. Entonces, vamos a revisar qué está pasando con cripto. Y quería mencionar sobre las diferencias entre lo que es tratar de comprar los fondos versus tratar de vender en los altos. En mi opinión es muchísimo más difícil vender después de que el precio ya está en nuevos máximos. Es price discovery, es búsqueda de precios. Ahí nadie sabe hasta dónde va a llegar. Pero sí es más probable encontrar fondos. Y por lo que estamos viendo, realmente ya Bitcoin está demostrando una fuerza alcista. Y todavía estamos viendo muchas personas mantenerse bajistas. Y esto es parte del proceso. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Normalmente cuando la mayoría de personas están de acuerdo de que ya estamos en un bull market o en una tendencia alcista fuerte, probablemente ya es tarde. Y quiero evitar que pasen por estos errores la mayoría de ustedes. Creo que lo más importante para entender en Bitcoin y en cripto en general es que los ciclos de Bitcoin existen y se mantienen todavía muy marcados por lo que es el halving. Sucede cada 4 años. Pero el halving, que es esta línea roja, no significa ahí necesariamente el bull market, significa ahí un precio justo para Bitcoin. La línea roja, usualmente tenemos un retroceso al halving, no necesariamente es el punto más alto o Bitcoin ya está llegando a los máximos, usualmente es después de los fondos llegar a un punto medio. Los fondos son en una etapa media entre Bitcoin halving y Bitcoin halving. Bitcoin halving, fondo, siguiente Bitcoin halving, precio justo. Bitcoin halving, fondo en el medio, precio justo para el siguiente y después bull market a superar los máximos. Ahora, lo que quiero mencionar es que buscar los fondos es una tarea imposible y aún más difícil buscar los máximos. Los máximos son puntos en donde nadie sabe hasta dónde va a llegar. Bitcoin puede sorprender. Por el tiempo que hemos estado viendo cómo ya Bitcoin va marcando ciertas resistencias, sí es más probable ir viendo estas líneas que pueden ir viendo que igual tienen que irse acomodando. Por ejemplo, ahora tengo esta acá como soporte que en sus épocas, cuando empezó a marcarse esta, no se sabía si realmente iba a respetarse y hay que acomodarla. Esta probablemente vamos a tener que acomodarla eventualmente. Estas resistencias, o en este caso este soporte, esta línea de tendencia, nos van a servir como puntos para salida durante el bull market, puesto que así lo ha hecho en el pasado. Claro, igual hay fake outs, aquí existió un fake out, el precio sobrepasó y claramente valió la pena tomar ahí ganancias porque después tuvimos un retroceso, en ese caso la pandemia, punto medio, punto justo para el precio, un retroceso que usualmente es la mitad. O sea, si el precio máximo anterior fue 20,000, nos puso cerca de los 10,000. También anteriormente, el punto máximo en el mercado alcista fueron los 1,200, precio medio, precio justo para el Bitcoin halving fueron los 650, la mitad. Aquí también fueron los 31, Bitcoin halving fueron los 13, la mitad. No digo que esto se va a respetar, pero si tenemos un movimiento, por lo que llevamos actualmente, muy, pero muy fuerte al alza, sabemos que esta resistencia probablemente va a funcionar como exactamente eso, una resistencia, y podríamos tener un cool down, una etapa de retroceso, lateralización al precio justo, que podrían ser entonces los 35. Actualmente Bitcoin sí tiene fuerza alcista, tiene bastante fuerza alcista, que algunas personas todavía piensan que es una trampa. No estoy diciendo que tengan o no la razón, simplemente por precio, usualmente esto es más movimiento alcista después de haber roto lo que sería esta línea de tendencia y generar máximos mayores, y este estilo de compresión al alza con consolidación simplemente es ir fomentando bases para correr ahora a los 32,000. Y muchos otros patrones solo por ver cómo Bitcoin se comporta en esta etapa. Es usualmente alcista en estas etapas hacia el Bitcoin halving. La única diferencia fue acá que tuvimos ese cisne negro que fue la pandemia. Acá no tuvimos cisne negro, entonces fue un crecimiento más estable al Bitcoin halving. En esta otra etapa Bitcoin era aún más volátil, pero aún así crecimiento estable, mínimos y máximos mayores al Bitcoin halving. Y si no tenemos cisne negro, que el único que se me ocurre que podría ser es tal vez Rusia-Ucrania, algo que empeore. Tal vez la recesión sí sea más profunda, pero aún así la recesión, puesto que las personas han tomado en cuenta Bitcoin últimamente como algo similar al oro y ha estado subiendo, considero que Bitcoin podría subir aún más en una recesión, puesto que es lo que normalmente hace el oro.
Y Bitcoin fundamentalmente es más fuerte que el oro. Algunas personas van a decir como no, pero es que todavía Bitcoin es muy nuevo, las personas no entienden Bitcoin, aunque los fundamentales del oro, bla, bla, bla. Al final de cuentas, el mercado va a analizar fundamentalmente a Bitcoin y darse cuenta que sí, tiene fundamentales similares y en mi opinión, y creo que objetivamente mejores que el oro definitivamente. Entonces, buscar los fondos es una tarea imposible, pero creo que simplemente debido a que los ciclos se van respetando cada vez mejor y mejor, en algún momento tal vez ya no sea así, uno lo que tiene que fijarse es que para estas etapas usualmente sí estamos teniendo los máximos de Bitcoin. Y los retrocesos que tenemos después de llegar a esos puntos, que los máximos son imposibles de adivinar y pegar, y más este caso el primero, que todavía no teníamos una línea de tendencia clara para saber cuáles eran los techos. Los retrocesos al inicio eran de un 80-90%. Luego, en el anterior, que llegamos a los 20,000, el retroceso fue de un 83%. Y ahora este retroceso fue de un 77%. Lo que podemos esperar es que para el siguiente probablemente sea en los 70s, incluso 60s, por la ley de retornos que disminuyen. Ya no se tiene tanto rendimiento al alza, pero tampoco se tiene tanta caída o en mercados bajistas a la baja, por lo que esta vez fue menor. En mi caso, yo lo que hice fue empezar a comprar Bitcoin una vez que el retroceso se estaba acercando al 60%. Anteriormente estaba más posicionado en altcoins y ahora más posicionado en Bitcoin, por lo que he venido mencionando de la dominancia de Bitcoin, que todavía sigue creciendo. Si en algún punto esta tendencia cambia y ya tiene máximos menores, mínimos menores, probablemente sí estaría buscando altcoins, pero por la etapa en donde estamos no es eso todavía. Todavía queda más campo de Bitcoin seguir subiendo en dominancia. Y puesto que sí, creo que esta vez la diferencia fue que todo el mundo consideró que si llegaba la recesión, pero nuevamente la recesión no es algo que uno pueda asegurarse y uno nunca puede estar invirtiendo primero basado en que la recesión ya viene, porque la recesión puede tomar mucho tiempo y la curvatura de los rendimientos del tesoro apenas se acaba de dar. Para que se termine esa inversión es después donde vemos ahí sí la recesión. También lo hemos mencionado acá, estamos todavía invertidos. O sea, estamos esperando a que esto llegue a la base cero para empezar a considerar meses después tener la recesión. Y hoy tuvimos noticias acerca de desempleo. Esperábamos que tal vez aumentase el desempleo, no porque quiero que aumente, pero es muy probable que iba a aumentar porque hemos visto despidos por todo lado. Y también vimos ayer unemployment claims aumentar, pero aún así sorprendió. El desempleo está en un 3.5%. Esto es históricamente bajo. Estamos en puntos muy bajos de desempleo y para considerar que la recesión ya está, necesitamos ver el desempleo aumentar de esta manera, que es aquí donde vemos las recesiones. Entonces todavía se está pateando cada vez más la bola de la recesión encima. Los datos de hoy son de cierta manera positivos para que la recesión y las tasas de interés todavía no estén colocándonos en una recesión profunda o suave, en ninguna en sí, pero más adelante probablemente sí. Y también cambiaron el porcentaje de las tasas de interés. Ahora se ve mayor probabilidad de aumentar las tasas de interés 25 puntos base, porque si el desempleo está bajo, la Reserva Federal puede seguir diciendo como no, el desempleo está bajo, necesitamos seguir subiendo las tasas de interés. Nuevamente, esto cambia noticia tras noticia y la siguiente noticia es el 12 de abril, que es inflación. Si inflación baja, que actualmente es un 6, y si baja a un 5.5, 5.6, 5, bueno, dependiendo de las expectativas que tengamos para esa inflación que van a salir la otra semana, ahí vamos a ir viendo si realmente van a subirse las tasas de interés y esto va a cambiar probablemente ese mismo día, eligiendo otra vez un bando favorito. Las expectativas, de hecho, ya podemos verlas, son 0.2 mes a mes y 5.2 anual. O sea, sería un brinco del 6 al 5.2. Si obtenemos esto, es muy bueno para el mercado, para la bolsa, para cripto y para que las tasas de interés no suban, porque entonces ya estamos en una caída rápida en la inflación y la tendencia sigue siendo bajista en la inflación. Es claramente una tendencia bajista y si tenemos un 5.2, que es lo que se espera, sería ya aceleramiento de esa tendencia. Entonces ya Jerome Powell no puede seguir subiendo tasas de interés tan rápido porque ya ahí sí podría ya no solo llegar a la meta del 2%, sino que sería una deflación también, que eso es peligroso. Entonces, muchas personas consideraron que este mercado iba a ser distinto.
pero realmente terminó siendo igual que todos. Y considerando diminishing returns, el hecho de que los retrocesos ya cada vez eran menos profundos, por eso esta vez tuvimos un 77%. En mi opinión, es más simple buscar los fondos, pero no se trata de comprar justo en los 15,000. Yo no logré comprar en los 15,000 exactamente 400, que creo que fue el punto más bajo. Lo que logré comprar, que nuevamente siempre estoy comunicándole esto a todos en mi academia dentro de ProPlan Trading, fue específicamente el punto de los 15,800, que no es un mal punto, pero hay que tomar en cuenta que también estuve comprando en estos puntos y eso para mí no es un problema. No se trata únicamente de un trade que tengo que salir de con stop loss. En el caso de Bitcoin es acumulación y creo que es de las mejores estrategias, más cuando se trata de inversión. Un porcentaje sí lo utilizo para trading, principalmente en algunas que otras altcoins y a veces sí con stop loss porque pueden ser más riesgosas y se pueden ir en contra de uno con mayor fuerza. Pero en el caso de Bitcoin, por las fundamentales, es para mí una inversión y comprar desde que el retroceso es mayor al 50% para el siguiente mercado bajista va a tener mayor lógica. En este, acerca del 60% tiene lógica también. Ahora, lo que es tratar de buscar los puntos de salida es aún más difícil. Los puntos de salida, de hecho, hoy en día, puesto que no hemos todavía superado el Bitcoin halving, considero que va a ser esta línea. Si llegamos muy rápido a esta línea, podría valer la pena tomar un porcentaje, no salir completamente de Bitcoin, porque igual podría mantenerse cerca de la resistencia y después retroceder a un punto en donde no podemos tener otra vez una muy buena entrada completamente. Pero si llegamos acá, vale la pena tomar un porcentaje. Ya después del Bitcoin halving y una vez que superamos los máximos anteriores, que son 70,000, se encuentra en Price Discovery, completamente descubrimiento de precios nuevos para Bitcoin, que creo que lo que más va a valer la pena de analizar igual va a ser esta línea. Si llegamos muy rápidamente a la línea de tendencia, la resistencia, la línea de tendencia, y empezamos a llegar a cerca de los 120,000, pero llegamos muy rápido, el retroceso es más probable. Si llegamos de manera lenta y el precio continúa lateralizando, máximos mayores, retrocesos, máximos mayores, retrocesos, y llegamos por estos puntos, claramente ahí ya serían puntos más altos, cerca incluso de los 200,000. Nadie sabe. La vez pasada, 70,000 fue el máximo y de 20,000, que fue el máximo anterior, fue 3x básicamente. Casi 3x, un 245%. Y esto cada vez va a ser menor. Significa que para el siguiente no podemos esperar 4 o 5x desde los máximos anteriores de 70,000. No podemos esperar un 500% hasta los $400,000 en el caso de Bitcoin. Ahora, si sucede, es otro tema. Pero de esperarlo, solo esperarlo porque sí, no tiene lógica. Ya si sucede es algo fuera de lo cotidiano, un cisne blanco en ese caso, algo que sucede que dispare la adopción masiva, que usualmente no es la expectativa que uno debería tener solo porque sí. Entonces, si la anterior fue 2.5x, podríamos esperar que 2 o al menos 1.5 sea algo pues razonable. 2x vendría siendo los 140,000, que serían alrededor de esta zona, este punto. Y si está justo en la resistencia, todavía son puntos en donde podríamos llegar y alrededor de probablemente el 2024 finales o incluso inicios del 2025, porque es lo que los ciclos nos han dicho. Pero uno no está tratando de tomar todas las ganancias inmediatamente. De la misma manera, como no es recomendable tratar de comprar todo el fondo, aunque a veces se pueden tomar ciertas posiciones en el fondo, aprovechar todas estas zonas, todos estos soportes, y aunque tuvimos otros más, también aprovechar todos los que hemos tenido. Y después de eso, sí, tratar de continuar, ya nada más mantener posiciones y poco a poco, después del Bitcoin halving, ir escalando hacia afuera. O sea, ir tomando ganancias. Un muy buen primer punto sería el máximo anterior. Usualmente hay un rebote de la primera vez que se toca el máximo. Incluso la vez pasada también tuvimos un rebote de los 20,000, que no fue la gran cosa, pero igual fue un rechazo para después ir romperlo. Y después de eso es esperar a que el precio llegue a puntos psicológicos importantes. Los siguientes van a ser claramente los 100,000. Después de superar el Bitcoin halving, después del máximo anterior, los 100,000 van a ser puntos importantes e ir escalando hacia afuera. Y también lo que sería altcoins, entender que altcoins sí van a tener mejores rendimientos que Bitcoin después del Bitcoin halving. Pero por el momento, Bitcoin sigue siendo el líder y creo que para las siguientes semanas, Bitcoin va a estar rompiendo esta resistencia. Eso es mi opinión.
nuevamente, no me estoy casando con la idea, simplemente les estoy dando mi opinión, pero puede cambiar. Si el precio demuestra un cambio en la tendencia, claramente me estaría convirtiendo pues más bajista en lo que es la dominancia de Bitcoin y valdría la pena moverse a altcoins, pero necesito que el precio lo demuestre primero. Y lo que es el SP500 también podría sorprender a muchas personas porque hoy, bueno, que el mercado está cerrado, las velas semanales, ya podemos ver cómo terminó la semana, terminó perfectamente utilizando el soporte de los 406. Aquí en este punto, muchos alcistas llegaron a comprar otra vez el precio. Llegó a esta resistencia, pero mantuvo acá todavía estas velas sobre el soporte. Y ahora que estamos afuera de la línea de tendencia y de este wedge también, y también tenemos gaps para rellenar al alza, una vez que el precio supere los máximos anteriores, otra vez estaría entrando FOMO en el mercado. Y una vez que muchas personas se convierten de bajistas a alcistas, tenemos una etapa en donde el precio se mueve muy rápido y después claramente tenemos que tener ese retroceso porque no todo puede subir y no todo el mundo puede estar del mismo lado del trade. Ya personas van a querer ir en corto y tomar ganancias también. Entonces, como la recesión cada vez se está alargando más y muchas personas estuvieron considerando que la recesión estaba ya encima, pero ahora se están dando cuenta que no, y lo que es la inflación se está conquistando, básicamente esos miedos de inflación poco a poco se van dejando atrás y ahora lo que preocupa más es la recesión, y la recesión también se está pateando para adelante, lo que básicamente nos está colocando en la mitad de esta tormenta, en el ojo del huracán, porque sí, tenemos algo atrás que nos sigue, que es la inflación, y algo adelante que cada vez vemos que se acerca, que es la recesión, pero de aquí a la recesión hay mucho tiempo, por lo que hemos visto históricamente, y en esos campos hay crecimientos en la bolsa. Cuando ya estemos viendo que el desempleo está aumentando definitivamente, sí podría valer la pena entonces estarse moviendo unas jugadas recesionarias, que de hecho el mercado ya lo está haciendo con Bitcoin, con el oro y con la plata. Y principalmente estar enfocado en acciones de compañías estables que no se van a ir a una bancarrota. Nada muy nuevo, nada que todavía no tenga ganancias sólidas, porque esas sí podrían verse afectadas durante una recesión definitivamente. Así que es un hecho, comprar los fondos es imposible, aunque pude por un momento comprar cerca, igual estuve comprando en otros que no fueron el fondo, igual compré después de esos, y creo que es la mejor manera de dividir toda esa etapa después de un 60% de retroceso de todo el mercado bajista e ir aprovechando. Uno nunca sabe cuál va a ser el fondo y más difícil aún es saber cuál va a ser el tope, por lo que tratar de vender en el punto más alto es una tarea imposible, y creo que si se hace una vez va a ser una vez en la vida y no hay que creer que lo va a lograr siempre. Ahora estamos en una etapa de crecimiento y tal vez no son los mejores puntos para estar comprando Bitcoin. En mi opinión ya pasaron. Todo depende también si es DCA, es inversiones, o si es trading. Si es trading, stop loss es importante, más con apalancamiento. Y aunque estamos teniendo por el momento un muy buen análisis técnico en lo que es para Bitcoin, estamos justo en un soporte. Aún así hay que colocar stop loss debajo de este soporte, esta línea de tendencia, porque podría romper. Y si rompe, estaríamos buscando los 25. Creo que probablemente no lo va a hacer. La consolidación es muy buena, pero puedo estar equivocado. Al final de cuentas, no se trata de tener la razón, se trata de tener la razón la mayoría de las veces, no en todas las veces. Y si no funciona, para eso uno se protege con manejo del riesgo, que viene siendo lo más importante. Y eso es lo que quería mencionar hoy que el mercado está cerrado, hablar un poco de Bitcoin, puntos de entrada, mencionar un poco de mi experiencia, cómo fue en este mercado bajista. Los puntos de compra fueron bastante diferentes, no fue únicamente el fondo, es imposible. Y en los mercados anteriores también. De hecho, esta vez pude hacerlo mejor que la vez anterior, porque la vez anterior del mercado bajista, lo que hice fue tratar de creer que ya estábamos en el fondo durante estas etapas cuando quedaba esta caída, y no logré comprar mucho en esta caída porque ya había invertido la mayoría del capital durante estos puntos. Y en esos puntos no entendía, cosa que hoy sí por suerte lo entiendo, es el hecho de que los ciclos no es únicamente el retroceso, que aquí llevamos un 70% y al final fue un 84%, sino es el tiempo también. Y el tiempo es algo muy importante para los retrocesos en Bitcoin. Desde el máximo tiene que pasar cierto tiempo para llegar a una capitulación importante. Desde los máximos tiene que pasar cierto tiempo para una capitulación importante. No siempre es únicamente el porcentaje, sino la capitulación en tiempo.
cuánto tiempo toma para que las personas realmente se harten de un activo y digan como no, esto ya murió, es ahí usualmente donde ya realmente vale la pena comprar. Y en este caso, en este mercado bajista fue cuando todo el mundo dijo esta vez es diferente, los ciclos no van a ser respetados, la recesión ya está encima, las tasas de interés están muy altas, FTX es apenas el inicio del contagio y aunque uno lo ve como el fin del mundo, es ahí donde vale la pena. Y probablemente la siguiente etapa, cuando sea el mercado alcista, las personas que quieran decir yo ya estoy tomando ganancias y probablemente me va a pasar a mí, si yo digo ya voy a tomar un poco de ganancias en Bitcoin cuando esté cerca de los 100,000, 120,000, probablemente la mayoría de personas no van a estar de acuerdo y van a decir como no, ¿cómo va a vender ahí? Si todavía falta, vamos a los 200, a los 300. Normalmente todo esto es llevar psicología inversa y es muy difícil. No digo que siempre va a ser fácil tratar de comprar en puntos bajos y vender en puntos altos, pero normalmente es lo contrario a la mayoría. Y la mayoría aquí pensaba que íbamos a 10,000 o a 5,000. Probablemente cuando uno esté tratando de vender cerca de 120 o 140, la mayoría van a pensar que hay que ir a 300 o 400 y que esta vez es diferente. Y que hay un ciclo, un super ciclo en Bitcoin y en cripto, y es ahí probablemente donde valga la pena estar tomando ganancias otra vez, y la mayoría de personas no van a estar de acuerdo con uno, pero es parte del proceso. Y eso sería, déjenme un like si les gustó este video, comentarios abajo siempre bienvenidos, les dejo otro video que les puede interesar aquí arriba, y nos veremos la otra semana. Chao.